Constitucional para nombrar a esos diputados. Por lo tanto, ese TCJ y esa Sala Constitucional que están tomando decisiones actualmente contra la Asamblea y contra el pueblo de Venezuela, todas esas decisiones son totalmente irritas e inconstitucionales. Sí, y sobre ese particular quería hacer entonces la reflexión, porque el día de ayer, y también eso tenemos que meterlo en el balance, también prácticamente anularon al Ministerio Público, vale decir a los fiscales, ya no los necesitan, no los requieren, el presidente tiene hasta facultades penales para condenar a cualquier ciudadano a la cárcel, así como prácticamente le quitó la inmunidad y lo puso preso a Gilbert Caro, que ayer cumplió 76 días preso, secuestrado, detenido y sin ser presentado ante los tribunales regulares. Entonces hoy pretenden hacer lo propio con todos los venezolanos que de alguna manera hemos mostrado nuestra inconformidad. Ante un panorama como este, obviamente la Asamblea Nacional debe abrir un debate. Yo no quiero no solamente arriesgar opinión, porque no se trata de arriesgar opinión, sino de elaborar una estrategia que no sea vulnerada por el gobierno nacional, y ese es un debate que se tiene que dar en el fuero interno de la Asamblea Nacional para atender un tema tan complejo como la gravedad de lo ocurrido ayer en el Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia han puesto a este órgano judicial al margen de la Constitución, no solamente por irritas e inconstitucionales, sino también porque vulnera no solamente la Carta Magna, sino que también vulnera la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y, por supuesto, toda la normativa a la que está sujeta Venezuela desde el punto de vista como suscriptor de algunas organizaciones internacionales, la OIT, la OEA, la ONU, el Mercosur o los distintos parlamentos a los cuales los venezolanos estamos afiliados. Luis, ¿tú querías agregar algo al respecto? Sobre ese tema sí quiero decir algunas cosas que brevemente en la medida de lo posible. Y es que la derrota del gobierno de Maduro, de lo que verdaderamente ha terminado siendo un régimen absolutamente autoritario, irresponsable hacia el pueblo venezolano, está en el hecho de que inclusive la propia izquierda mundial, que trataba de cubrirlo, de darle un manto de impunidad a todas las marramucias que han venido haciendo, ya termina tirando la toalla, no tiene cómo defenderlo. E inclusive sucede algo muy bueno en lo interno, y es que no lo decimos nunca. Prácticamente no sé por qué la dirigencia política de oposición no lo comenta, pero es no que toda. Bueno, pero generalmente, en líneas generales estoy hablando, no se habla de los tremendos problemas internos que está viviendo, eso que llaman el polo patriótico y eso que llaman la izquierda venezolana, cuando el propio Partido Comunista, Marea Socialista, un montón de partidos, redes y tal, tienen unas diferencias ya irresolubles, irresolubles, es decir, es un gobierno que solo se mantiene en base al miedo y a la presión militar, pero es un gobierno que obviamente un régimen no tiene ni una sola salida desde el punto de vista de lograr sacar adelante a este país. Mira, Luis, tú sabes que estamos revisando la prensa nacional sobre justamente todo este proceso que hubo en la OEA de discutir, de conocer el documento que presentó el secretario general Luis Almagro, bueno, por petición de 14 países del área, para conocer a fondo la problemática que existe actualmente en nuestro país. Y, por supuesto, hay diferentes opiniones, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, el última noticia, el titular que dice: derrotamos el plan de agresión. Bueno, tú me disculpas. Espérate un momentico. Yo sé que en el caso, fíjate, hay una parte de una manipulación interna que existe. Eleazar Díaz Rangel ordena titular
permanentemente Sí. a favor del gobierno. No, pero no solamente el azar Díaz Rangel. Fíjate, el Universal titula, porque no fue lo que en realidad pasó en la Asamblea del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? Para tratar ese tema. Entonces, titula el Universal de una manera también manipuladora: el TCJ ordena a Maduro actuar para evitar conmoción, que fue la palabra la cual utilizó la Sala Constitucional del TCJ para dictar ese adefesio inconstitucional e ilegítimo contra la Asamblea Nacional. Lo que estuvo claro ayer fue que Venezuela trató, Venezuela no, el régimen, la tiranía de Maduro trató de evitar la discusión de esos documentos y de que se conocieran de verdad cuáles son los problemas que existen actualmente en nuestro país, que ya es vox populi. Sin embargo, 20 países lograron que se diera la discusión y el conocimiento de el único punto que había en la Asamblea de la OEA, del Consejo de Seguridad. Entonces, eso fue una victoria contundente, ¿verdad? Donde casi todos los países, los 20 países, estuvieron de acuerdo en cuáles fueron los puntos: elecciones generales, ¿verdad? Restitución de las garantías constitucionales, la libertad de los presos políticos, y lo más importante de todo es eso, pues, resolver por la vía democrática, por la vía constitucional, una crisis humanitaria, una crisis social, una crisis política, una crisis en general que vive nuestro país, que se hace mediante las elecciones de cualquier tenor, de gobernadores, alcaldes o de presidente. Entonces, sin embargo, eso no se pudo evitar, no lo pudieron evitar los países que por supuesto están alineados con el régimen, que están alineados con la tiranía, y se hizo la discusión, más allá de, el altercado que pasó después. Américo. Sí, un detalle bien importante, porque el TCJ se ampara en la conmoción que puede sufrir Venezuela si Maduro no toma el control de todos estos elementos que yo acabo de señalar al principio, en lo social, en lo económico, en lo militar, en lo penal, en lo administrativo, en lo civil y en lo político. Fíjense ustedes, conmoción es lo que está pasando al pueblo venezolano cuando come basura. Conmoción es lo que está ocurriendo a los pacientes venezolanos en los hospitales públicos porque no consiguen ni tratamiento, ni medicina, ni quirófano, ni ningún tipo de cura a sus males. Conmoción es lo que sufre el trabajador venezolano dada la desalarización que está sufriendo porque la inflación se comió su salario. Conmoción es la falta de servicios públicos, de transporte, agua, luz, internet, telefonía, cualquier tipo de servicios públicos. Hoy es un caos en Venezuela. La conmoción se puede resolver con elección, y elección es un elemento indispensable para para tratar la crisis que hoy viven los venezolanos a diario, y que por supuesto nosotros estamos proponiendo públicamente, y hemos hecho un largo recorrido. Este fin de semana acompañamos a el compañero Andrés Velázquez por el estado Monagas, Sucre, Anzoátegui, promoviendo la idea de las primarias dentro de la mesa democrática para poder atender y resolver los graves problemas del país. Exacto. Bueno, vamos arriba y ya regresamos aquí en RCR 750M contigo con Andrés Velázquez. ¿Listo? ¿Qué es esto? Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Haga su cocina empotrada a precio del año pasado. Perder que al final pueda ocurrir. Entonces, tratar esto en su versión original. Cuando le dicen esto es uno de los discursos del presidente o del gobierno del régimen de Maduro, es decirnos a nosotros y decirle a los venezolanos el papel injerencista de otros países, y en este caso miembros de la OEA, sobre el gobierno venezolano. Buena fue la respuesta del gobierno, por ejemplo, de Brasil, que le dice: mire, yo tengo más de 100.000 venezolanos en ciudades
del Brasil que nos están causando problemas. Igual ocurre en Panamá, igual ocurre en Colombia. Y yo quiero, en el marco de este detalle, Arnoldo Benítez, creo que lo tenemos en línea. Sí, termina un momentico, termina de No, decir que Marlin Calzadilla es una niña de 20 años, falleció en la ciudad de Boa Vista, trasladada desde la ciudad de Santa Elena de Guairén, una venezolana que fue a morir en Brasil, porque en Venezuela no hay medicamentos, en Venezuela no hay asistencia médica, en Venezuela no hay ambulancia, fue trasladada en ambulancias de Villa Pacaraima, que es lo que nosotros conocemos en Venezuela como la línea en frontera con Santa Elena. Vamos a escuchar un momentico al amigo Arnoldo Benítez. El diputado Arnoldo Benítez. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Le seguimos toda la movilización de hoy de los pensionados y jubilados. ¿Nos puede reportar lo sucedido? Bueno, sí, esta mañana, como habíamos programado, nos reunimos allá en el Parque Carabobo con la intención de caminar hasta la Defensoría del Pueblo, la sede administrativa allá en la Avenida Urdaneta, y llevarle una vez más un documento al defensor del pueblo, a ver si asume su condición y defiende los derechos de los adultos mayores, cosa que ya una vez nosotros lo hicimos y él nos contestó diciendo pues que dentro de sus funciones no estaban contemplados, debe ser los ciudadanos de 50 para arriba. No sé cuál será la razón. La cosa fue que él dijo que él no podía abocarse a la defensa de nuestros derechos. Vamos a ver si esta vez tenemos más suerte, pero bueno, cumplimos una vez más con esa intención. Gracias a Dios, pues la participación fue bastante buena. Pudimos notar precisamente eso, Arnoldo. Pudimos presenciar que la movilización fue mucho mayor que en convocatorias anteriores, que es como una bola de nieve que va a ir rodando por el país, porque el tema de la pensión y de los jubilados no es cualquier cosa. Todo venezolano que trabaje tiene que preocuparse por ese tema. Así es. Y no solamente eso, como tú lo dijiste, hoy había programado actividades en diferentes partes. Mañana 30, por ser el día en que cumple un año de haber sido aprobada la ley del bono de alimentación y medicamentos, hemos programado actividades también en diferentes ciudades del país. Mañana inclusive allá en Aragua va a ser la actividad frente a la Plaza Girardot, en San Carlos, en Portuguesa, allá en Acarigua. Aquí en Caracas lo vamos a hacer en la Plaza de la Moneda, allí detrás del banco, eso tiene otro nombre, detrás del Banco de Venezuela, el Banco Central de Venezuela frente al Seguro Social, y la idea es estar allí, cantar un cumpleaños infeliz, porque infelizmente cumple un año la ley del bono sin ser ejecutada, sin haber sido publicada en Gaceta y ejecutada. Y luego pensamos caminar también hacia arriba, hacia el Tribunal Supremo de Justicia, y vamos a llevar un documento muy sencillo que le diga a la directiva, a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Constitucional, que por favor le exijan al presidente de la República que cumpla la decisión emitida por ese tribunal el 28 de abril del año pasado, donde consideró que la ley es constitucional. Arnoldo, fue la única. ¿Aló? Arnoldo, permíteme que profundicemos un poquito en este tema, porque es muy curioso y además termina de desnudar a Maduro. Resulta que Maduro, para no cumplir con ninguna de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, se escuda en el Tribunal Supremo de Justicia, en los tarifados que tiene allá, para decir que él no aplica nada de eso porque es inconstitucional. El Tribunal Supremo de Justicia, con todo y eso, no tuvo cómo justificar que esa ley era ilegítima y reconoció que la ley del bono de alimentación para pensionados y jubilados es legítima. Y con todo y eso, Maduro no la cumple. Eso quiere decir que ese rey está desnudo. Así es. Sí, entonces nosotros... Porque recuerda que cuando el tribunal decide la constitucionalidad, para no dejarlo en el aire, para no dejarlo tan desnudo, como dices tú, nos pide a la Asamblea que establezcamos la viabilidad económica. Obviamente, si
Si quien recibe todo el dinero por toda la renta petrolera, la renta minera, los impuestos, es el gobierno, mal podemos nosotros saber de dónde van a salir los reales. Que tienen que saber dónde van a salir los reales son ellos que son los que los tienen. Es. Pero de todas maneras, como nosotros tenemos los mejores profesionales de Venezuela, están allí en esa asamblea, tenemos allá a José Guerra, que él hizo un estudio y le mostró al gobierno cómo puede obtener dinero sin tocar un centavo de ese que él tiene guardado del presupuesto, de todo lo que él recibe. ¿Cómo? Simplemente con un pequeño porcentaje de la renta petrolera, en vez de entregarle esos miles de millones de dólares que le van al Banco Central a 10 bolívares por dólar, bueno, que lo monte en el mercado de ICON, que está ahorita en 709 bolívares, y te devolvemos los 10 bolívares al Banco Central, nos quedan 699 bolívares por dólar para así no solamente pagar el bono de alimentación y medicamentos a los adultos mayores, a todos los pensionados jubilados, sino eso alcanza hasta para el PAE, para el programa de alimentación escolar, para dotar de medicamentos de alto costo a las farmacias del Seguro Social y más aún, poner al alcance de muchos venezolanos $1 a 600 o a 700 bolívares, cosa que es imposible en este momento conseguirlo que no sea el mercado paralelo. Entonces, correcto. Nosotros consideramos pues que mañana vamos a llevarle ese documento, decirle, con las copias del informe de la Asamblea, donde le establece la viabilidad económica, con la copia inclusive recibida el día 10 de mayo por la vicepresidenta. Es decir, que una vez que ellos reciben ese informe de la viabilidad económica, estamos cumpliendo con el pedimento del Tribunal Supremo, y entonces el Ejecutivo tenía 5 días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 214 de nuestra Constitución, para ejecutar la acción, es decir, publicar en la Gaceta Oficial y pagarnos el bono. ¿Qué significa esto? Que desde el 15 de mayo él tenía que estar pagando, el presidente tenía que estar pagando el bono, es decir, que hasta para el día de mañana tiene 10 meses y 15 días de deuda. Por lo tanto, una de las cosas que le vamos a pedir en esa carta es que nos pague de manera retroactiva esos 10 meses y medio de pensión que nos deben porque el tribunal le ordenó a él que pagara el bono. Muy bien. Muchas gracias. Arnoldo. Muchas gracias, Arnoldo, por tu intervención. Es una buena noticia para todos los jubilados pensionados, los cuales, bueno, estamos aquí, algunos, está Enrique Martínez, estamos... y por supuesto tenemos, es una cuestión de lucharlo, pues hay que seguir luchando, ya en la parte jurídica, la parte legal, ya la Asamblea cumplió su objetivo, bueno, y tenemos que seguir adelante y acompañando a todas esas luchas y todo eso que está haciendo a los diputados Arnoldo Benítez y una serie de personas vinculados al mundo de los jubilados y pensionados. Vamos arriba y ya regresamos aquí en RCR 750M. Porque hemos logrado... al menos derrotarlo en la opinión pública, las bondades que supuestamente existen a partir de lo del arco minero, y prácticamente hizo mención al artículo 2 de la ley que deroga el arco minero del Orinoco, que está en proyecto, está en debate y está en discusión, y la que hemos estado llevando en cada uno de los estados, en cada una de las giras que hemos hecho presencia a nivel nacional. Y es que el artículo 2 de la ley que deroga el arco minero habla del parque, justamente de proteger el parque, declarar parque al Caura. Y resulta que Maduro, tratando de correr hacia adelante, declara el parque Caura. Y nosotros hemos venido diciendo en nuestra narrativa, en nuestro discurso político en relación a este tema del arco minero, que el gobierno en 18 años que tienen al frente de la administración pública no habían declarado nunca un parque nacional. Es correcto. Y fue a raíz justamente de la campaña que hemos abierto a nivel nacional y a nivel internacional que Maduro coge piedra y declara por primera vez en 18 años un parque nacional, y es justamente el Parque Nacional Caura, que por cierto lo afecta con el arco minero, o sea, o es arco minero o es parque nacional. Entró en una contradicción él mismo con su propio decreto, porque un decreto solapa el otro.
Y esto es importante que haya ocurrido, y yo quiero reivindicarlo como una lucha de todos los movimientos ecológicos en el país. Y tuvimos, por cierto, una entrevista y una conversación muy interesante en la ciudad de Barcelona este fin de semana pasado. Nos reunimos justamente con el movimiento ecologista dirigido por Alejandro Aguilar, quien el día de ayer, el ingeniero Alejandro Aguilar, salió a la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, en Gran Bretaña, a propósito de la Global Green que se reúne allá, y fue a llevar estrictamente el caso del arco minero del Orinoco. Por eso cuando nosotros decimos que ya esto adquirió dimensiones internacionales, no estamos exagerando, es un tema de preocupación mundial que se haya destinado a un área tan sensible como la de 111.847 kilómetros cuadrados, un espacio geográfico mucho más grande que la República de Portugal o la República de Cuba, destinado para la minería, que hoy estén dando traspiés. Y esto es importante que lo tengamos presente, máximo cuando todas las grandes transnacionales, y especialmente las transnacionales de la minería, saben que no es un negocio hoy hacer negocio con el gobierno de Maduro. Es correcto. Un gobierno que está deslegitimado al margen de la Constitución, pero además no está facultado para firmar ningún tipo de acuerdos, convenios o entregar concesiones de carácter minero, porque todo ello debe ir avalado por la Asamblea Nacional y no lo han podido ningún hacer. préstamo de... Y por cierto que el día de ayer en la Asamblea Nacional se aprobó también un acuerdo en el que cualquier préstamo que reciba hoy la República, y de eso ya tiene conocimiento los acreedores, se haría bajo el término de donación al Estado venezolano y no en carácter de préstamo, porque si no son aprobados por la Asamblea Nacional, Venezuela no puede honrar ese tipo de compromisos. Y eso es importante que todos y cada uno de los venezolanos lo sepamos, pero también que se sepa en el exterior. Por eso a nosotros nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción poder decir que a pesar de los grandes obstáculos que ha tenido la Asamblea Nacional, estamos dando una gran lucha, no solamente por Venezuela, sino también por defender la institucionalidad, por defender la Constitución y por defender sobremanera al pueblo venezolano. Y un detalle final sobre esta idea es que otro de los capítulos que no lo hemos abordado a lo largo de este programa es que ayer el gobierno también salió derrotado por la Asamblea Nacional. Hacia ahí íbamos. Okay. Permíteme dar un preámbulo porque la opinión pública sabe, porque además ayer, tanto en las redes como en muchas emisoras de radio, se supo que hubo un acoso muy fuerte al Palacio Federal Legislativo. Es decir, la Asamblea Nacional fue acordonada por Casa Militar, el SEBIN, todas las fuerzas represivas del Estado estaban rodeados en la Asamblea para evitar la sesión de Cámara de ayer, donde trataron unos cuantos puntos de ustedes los diputados muy importantes para el país, y en una operación de amedrentamiento, inclusive desde muy tempranas horas de la mañana impedían el acceso, limitaron el acceso a los diputados y al personal del Parlamento, tanto en la oficina de Pajaritos como en el Palacio Legislativo. ¿En qué resultó todo eso después de toda esa maniobra? Porque se instaló inclusive hasta una tarima donde iba a estar el presidente. Ahí al lado de la Asamblea. Ladito, en toda la esquinita ahí. La movilización fue impresionante. Impresionante todo lo que trataron de hacer en la mañana, la movilización de los aparatos. Ahora, la movilización popular no existió. Entonces, me gustaría saber en qué terminó todo eso, tú que como diputado tuviste que estar en la Asamblea y eres un actor de primera línea. La primera cosa es que Casa Militar trataba de impedir a como dé lugar el acceso a la Asamblea Nacional, a los diputados. Tuvimos que maniobrar desde primera, la Asamblea estaba prevista para las 2:30 de la tarde
y nosotros tuvimos que tratar de llegar entre 7 o 8 de la mañana para poder entrar a nuestro sitio de trabajo, porque ese es el sitio de trabajo de los diputados en la Asamblea Nacional. Ellos pudieron haber hecho ese acto en cualquier otro lugar. Escogieron ese justamente era porque, derrotada supuestamente la OEA, ellos pretendían tomar por asalto la Asamblea Nacional. No lograron tener el número de movilizados que ellos pretendían hacer. Movilizaron Casa Militar, movilizaron todos los ministerios, y yo creo que la gente, PDVSA completa, le dio tanta pena al señor Maduro presentarse en ese acto que al final no dio la cara ni fue. Mandó a Tarek al-Aizami, mandó a Diosdado Cabello, pero él, que se supone era el rey del acto, no se presentó de manera vergonzosa, porque al fin y al cabo no pudo impedir tampoco que la Asamblea Nacional sesionara. Logramos tener el quórum a pesar de que nos tiraron un cerco, y no lograron impedir tampoco que nosotros aprobáramos los acuerdos de apoyo a la solicitud de elecciones que está haciendo la OEA, de apoyo a en un acuerdo de advertencia a los organismos internacionales que son prestamistas del gobierno a que no ejerzan ese préstamo, y que si lo hacen lo deben hacer bajo la figura de donación y no bajo la figura de préstamo, porque el pueblo venezolano y la Constitución y la Asamblea Nacional no lo respaldan ni lo resguarda. El tratar el tema de la crisis humanitaria en materia de medicamentos, que hoy lamentablemente nos embarga, y por supuesto el apoyo a toda esa comunidad internacional que hoy fija sus miradas y sus ojos en Venezuela. Y un detalle importante en esto, creo que lo manifestaba el propio Gustavo en horas de la mañana, es que Ecuador no abrió la boca. Eso es una señal muy importante para los venezolanos. O sea, hoy retratarse cualquier país al lado de Nicolás Maduro es una vergüenza. Es una raya. Salvo para los que ya están rayados definitivamente, como Evo Morales. Una raya más por tigre. Pues. Sí, pero vale decir en el contexto de qué lo dicen. Ecuador guarda silencio, guarda prudencia y pretende pasar agachado en todo este tipo de conflictos en la OEA, porque este fin de semana tiene elecciones. Y obviamente le tienen miedo a que sus electores, apoyando a un presidente ya suficientemente desprestigiado como el señor Maduro, se coloque en una situación de desventaja a su propio candidato. Entonces, esa es una raya que nosotros tenemos que, de alguna manera, subrayar, y valga la redundancia, en los micrófonos de Radio Caracas Radio. Así es. En la próxima parte vamos a abrir los micrófonos, por favor, para que la gente participe activamente al 0212-482-9750. Vamos arriba y ya regresamos. A la 1:44 de la tarde continuamos aquí en Contigo con Andrés Velázquez. Tenemos al diputado Américo de Gracia, Luis Trincado, Enrique Martínez y este servidor Gustavo Lainez. Vamos a abrir los micrófonos para la participación activa de nuestros oyentes. Tenemos llamadas. Buenas tardes. Vamos con la primera. ¿Con quién hablamos y de dónde llama, por favor? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. ¿Su nombre y dónde llama? Yo me llamo Alegría. Con el diputado de Gracia. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué condiciones? ¿Cuál es la verdad verdadera sobre el Guri? ¿Por qué tantos apagones? ¿Y por qué la escasez de agua? Hay pueblos que prácticamente tienen hasta 73 meses sin agua. Quería saber cuál es la verdad verdadera sobre el Guri. ¿En qué condiciones se encuentra el Guri? Hasta luego, pues gracias. Muchas gracias, señora Alegría. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Su nombre, por favor? ¿Dónde llama? Buenas tardes. ¿Aló? Ajá, sí, dígame su nombre. ¿Dónde llama? Soy Luis Contreras. Ajá, señor Luis Contreras. Hermano, yo quería recordarle algo al diputado, si me permite, que aquí dice el lunes 24 del año 14, año 5, 1645, Maduro anunció bono extra para los pensionados. Lo demás es una lectura, ¿no? Si él consigue el periódico de esa fecha, se dará cuenta de lo que él dice ahí. Y por ahí tenía yo también un recorte de, ¿cómo que se llama? Se me olvidó, no. Tranquilo.
de Hugo Chávez. En Valencia él anunció el primer anuncio del bono a los pensionados en Valencia. Yo lo tengo por ahí, pero no recuerdo la fecha, que también salió hace como 3 años, 4 años atrás. Entonces, eso es un aviso que le estoy poniendo acá. Dice, pensionados jubilados exigen el pago del bono de alimentación el día 26/5 y el 16 también, con la misma acta, 1645 del año 5. Bueno, y la discusión del proyecto de ley de Cetratique, que es el que ustedes están discutiendo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted. Bueno, con respecto a lo que usted dice, señor Luis, efectivamente, bueno, en esa discusión y en esa tarea, en ese trámite, estaba justamente encabezando nuestro diputado Arnoldo Benítez, quien hoy, bueno, tuvo una actividad extraordinaria para que efectivamente todos esos bonos que ha decretado el Ejecutivo se hagan realidad, ya que hasta los momentos, bueno, decretan y no cumplen con lo que ellos proponen. Sin embargo, bueno, hay una actitud muy agresiva y bastante contundente de toda la cantidad de jubilados y pensionados que están a la cabeza de Arnoldo Benítez. Bueno, y téngalo por seguro que eso lo vamos a lograr. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y dónde llama? Buenas tardes. Su nombre, por favor. La señora Mildred García. Saludos a todos cariñosos. Señora Mildred, buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta porque a mí me preocupa enormemente. Nosotros somos un país de indígenas. Esos son nuestros orígenes. No son afroamericanos. Son indígenas. ¿Aló? Sí, continúa. Ajá, estoy un ruido raro. Yo quiero saber en qué situación social, alimenticia, política, humanitaria están nuestros indígenas, porque sabemos ya que es una minoría, que solamente el gobierno ha traído, ha hecho mano de ellos cada vez que los trae para desfilar, para exhibirlos como que si fueran, no sé cómo decirle, ni siquiera la palabra, porque es que es tan feo lo que hace el gobierno con los indígenas. Entonces yo quiero saber cómo está nuestra gente, porque son una minoría realmente vulnerable, son una minoría realmente indefensa, abandonada. ¿Cómo está el Tamacuro? ¿Cómo está el Amazonas, nuestros indígenas en estas condiciones? Porque si nosotros las estamos pasando negras, las estamos pasando pero realmente mal, ¿cómo estará la vida de esta gente? Hasta luego y gracias. Muchas gracias, señora Mildred. Américo, la señora Alegría preguntaba que cuál es la verdad sobre el Guri, por qué se va el agua todavía, hay racionamiento, etcétera. Bueno, y hay suficiente lluvia para tratar de aplacar esa situación. Mira, dos cosas. La señora Alegría, obviamente, no solamente que tiene razón o es razonable su preocupación. Nosotros hemos dicho que el estado de conmoción abarca justamente la crisis eléctrica, que no guarda ninguna relación con el niño, sino justamente con dos niños. Uno es el de los bolichicos, que arruinaron el país con unas termoeléctricas que se robaron los reales y no lo invirtieron, y estamos hablando de más de 20.000 millones de dólares en plantas termoeléctricas que al final no fueron instaladas. Y la otra es el niño Maduro, que justamente con el arco minero del Orinoco vulneró de tal manera la hidroeléctrica de Guri, que no es capaz de sostenerse y de mantenerse. Quiero decirle a la señora Alegría y a todos aquellos que nos escuchan, Sidor, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, pero quiero repetirlo, Sidor en su máxima exponencia, que es la siderúrgica del Orinoco, es capaz de consumir tanta electricidad como el eje metropolitano de Guanta, Barcelona, Puerto La Cruz, Lechería, diariamente. Hoy, si nosotros le subimos la cuchilla a Sidor para que se ponga a producir full, el resto de Venezuela se queda sin electricidad. Caracas se aumentaría y se profundizaría la crisis eléctrica, que ha sido medianamente privilegiada gracias a que se ha desguarnecido de materia eléctrica el resto del país. Pero eso es
cosas que están ocurriendo hoy, no de las que van a ocurrir a futuro con el tema del arco minero, y por eso la lucha que hemos emprendido y el recorrido que estamos haciendo a nivel nacional e incluso a nivel internacional, como lo ocupamos en la primera fase. La segunda pregunta que quiero abordar rápidamente en función del tiempo, ya que está terminando el programa, es la reflexión que hace la señora Mildred García. ¿En qué condiciones están los indígenas más allá del show en el que monta diariamente el régimen con ellos en desfiles y caravanas, etcétera, etcétera? En una situación de precariedad. Los indígenas venezolanos, y especialmente los del Delta y los del Estado Bolívar, bueno, igual que la Guajira, ¿dónde se han registrado el mayor número de muertes por concepto de desnutrición? Fundamentalmente en La Guajira, en el Delta Macuro, en el Estado Bolívar. La difteria, a quien ha atacado fundamentalmente es a los indígenas. El paludismo y la malaria, a quien ha atacado es fundamentalmente a los indígenas. Y saquen esta cuenta. Cuando una etnia, imagínense ustedes que están en la comodidad de su hogar hoy, con las necesidades que pudieran estar pasando, pero que ustedes logren migrar hacia un sitio distinto al de su hogar. Quiero que hagan este ejercicio imaginativo. Y se tienen que ir a vivir en el vertedero de basura de la ciudad más cercana, porque allí están mejor que en su casa. Eso le da una idea de en qué condiciones están los indígenas venezolanos que hoy pueblan los vertederos y rellenos sanitarios de las principales ciudades del país. Ciudad Guayana no es solamente la excepción, o Ciudad Bolívar, o Upata. Las plazas Bolívar, las plazas Miranda y las plazas Sucre de las principales ciudades más importantes del estado Bolívar, hoy es el mercado municipal de Ciudad Guayana, de Puerto Ordaz, está ocupado por etnias indígenas porque prefieren estar allí hurgando en la basura y no en la comodidad de su hábitat original. Eso nos da una idea de la gravedad y del impacto que hoy nosotros tenemos que transitar en función de un tema tan complejo como este. Américo, con respecto a la decisión del TCJ sobre los diputados de la Asamblea Nacional, ¿qué acciones va a tomar la Asamblea para tratar, para defenderse pues de esta decisión tan arbitraria e ilegal e ilegítima? Mira, yo quisiera ponerlo en blanco y negro. La decisión que estamos tomando es enfrentar la dictadura. O sea, no hay manera, no hay varita mágica, no hay receta para salir de una dictadura como la que hoy nosotros estamos viviendo, que tiene connotaciones y características muy particulares. Y por eso yo la califico y asumo la responsabilidad del tema de narcodictadura, una dictadura que empodera a un vicepresidente que está siendo solicitado por la DEA. Eso no es una noticia que inventó Américo de Gracia. Si con eso tenemos que pagar los diputados, como está pagando Gilbert Caro, como está pagando Antonio Ledesma, que es alcalde, o Escarano, o Daniel Ceballo, o el propio Leopoldo López, o sea, todo esto esto se está viviendo porque vivimos en una dictadura. De lo contrario, el gobierno le diera una salida democrática, convocara un proceso electoral. Y en este caso particular, con esto quiero cerrar la idea, las elecciones y la honestidad y la transparencia son dos palabras subversivas para el gobierno nacional. Son dos palabras que aterran al gobierno del señor Maduro. Les da pánico cualquier elección, no solamente de gobernadores, de alcaldes o de presidente. Le da pánico incluso elegir un condominio o un consejo comunal. ¿Será capaz de aplicar el estado de excepción Maduro, lo que le dijo el TCJ? Estamos viviendo ya, de hecho, un estado de excepción fáctico. Así es. César, ya estamos. Luis, ¿tenías alguna conclusión final? Efectivamente, que hay que recordar a todo el país que ese estado de excepción fáctico, además, se nutre muchísimo
de ese armamento que el gobierno de Chávez anteriormente y el gobierno de Maduro han estado distribuyendo a los grupos paramilitares armados mal llamados colectivos. Y ahora en todo el territorio de la República podemos ver que las calles de las ciudades y de los pueblos de Venezuela a partir de las 5:30 de la tarde son territorios prácticamente vacíos de gente porque está aplicando un toque de queda implementado por el AMPA. Una conclusión rapidito, Américo. Sí, en relación a ese tema, nosotros lo hemos dicho y aquí lo quiero ratificar, el gobierno nacional, el régimen, ha convertido al crimen organizado en una política de Estado, eso es extremadamente grave, y la han usado para esos propósitos, para despejar las calles, para echárselo o tirárselo a los manifestantes y a las personas que protestan por algún tipo de servicio y, por supuesto, en contra de los diputados de la Asamblea Nacional. Frente a eso, organización popular, organización de la gente, lucha colectiva de la gente reivindicando sus necesidades y reivindicando sus derechos. Y exigir elecciones que nosotros reivindiquemos nuestro derecho al voto. Así es, bueno, y con esta información llegamos al final de nuestro programa aquí en Contigo con Andrés Velázquez, en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Información y Opinión Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Producción Claudia Camperos, en la Asistencia de Producción Scarlett Giraldo, en la Producción de Contenido Luis Trincado, Gustavo Leinet y en los controles César González. Así que será hasta el próximo miércoles cuando estaremos nuevamente aquí en RCR 750 AM en Contigo con Andrés Velázquez. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR.